metropolitana, pese a que hubo reacción inmediata de las autoridades, no aprendieron a ninguno de las personas que estaban participando en la fiesta. Pero sí hubo sanciones a los propietarios de las viviendas en las que se instaló el sonido. Pero además, escúcheme esta cifra que entregó la policía ahorita, Juan Pablo. El pasado fin de Pero venga, semana no recibieron, entiendo una cosa, Isabel. sí Había señor, 500 personas y no cogieron a nadie. imagínese que no. Ese es el dato que Pero ¿y entregó que la policía desaparecieron? Hicieron metropolitana. puff y desaparecieron, ¿o qué? Pues prácticamente eso es lo que dice la policía metropolitana, que cuando llegan al lugar ya todos se fueron para sus viviendas porque parece ser que estas personas vivían muy cerca a donde estaba ocurriendo la fiesta y dice la policía, no aprendimos a ninguna de las personas que estaba participando en la fiesta, pero sí hubo sanciones para los dueños de las viviendas en las que estaba instalado el sonido porque además era de estos que tienen los baffles grandes y toda la cosa, estaban instalados en 3 viviendas y pues a esas viviendas que les cogieron el sonido sí les hicieron sanciones, pero además, escúchame este dato, Juan Pablo, el pasado fin de semana la policía recibió 2.000 llamadas de reportes de fiestas que se estaban realizando en la ciudad de Medellín. Mm. Ay, bueno. Hacemos una pausa, sigue la W, al regresar nos vamos al puente Isgaura y también, a ver, todavía está ahí Melisa. Melisa, hola Melisa. Aquí sigo, Hola aquí Melisa. estoy. Nos vamos a ir a Es- Bucaramanga, al puente Isgaura y Andrea nos trae, bueno, la respuesta del Ejército Nacional a una historia que presentamos aquí hace unos días, muy importante registrarla. Así que hacemos una pausa, sigue la W. Una 45 sigue la W. En 15 minutos estará con nosotros Hernán Peláez, Martín de Francisco. Y en 2 horas y 15 minutos llega Yamit Palacio, muy bien acompañado para la hora del regreso. En 2 horas, no, en 1 hora, ¿no? 1 hora y 15. 1 de la tarde, 45 minutos. En 15 minutos llegarán Hernán Peláez, Martín de Francisco a acompañarnos con fútbol y algo más. Y en 1 hora y 45 minutos. No, y 15, Y en, porque es a las 3. En una Chica, hora y 15 sí, llega cierto. Yamit. 1 hora y 15.
Andrea, todo me está saliendo mal, es un drama, es terrible. Repita, Tranquilo que está mejor el puente de acordeón que está saliendo de maravilla. Pues Andrea, yo creo que es el momento, vámonos al puente Isgaura, vámonos al puente acordeón, pero antes, usted tiene el comunicado del Ejército Nacional, habíamos quedado con el compromiso de actualizar la historia de este joven que a comienzos de esta semana nos compartió esa terrible y condenable historia de acoso al interior del el ejército. ¿Qué dice el comunicado, Andrea? ¿Qué sabemos sobre este joven soldado? Pues mire, el comando de la 18ª Brigada del Ejército, unidad militar que pertenece a la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, emitió un comunicado diciendo que se conocieron las denuncias desde el 17 de agosto y que en ese momento pusieron en conocimiento del comando del Batallón Especial y Energético número 14 estas denuncias. También se apartó al soldado del pelotón en el que se encontraba, pues para preservar su integridad física y su bienestar. También acompañaron al soldado a presentar la denuncia ante la Fiscalía de Saravena, fue valorado también por medicina legal y nos dicen que se encuentra recibiendo acompañamiento psicológico por parte del Ejército, mientras que también se inició la indagación disciplinaria de los presuntos responsables de acoso sexual que denunció a quien sigue la W y están a la espera de lo que digan también las autoridades. Muy bien, Andrea. Entonces, ahora sí, importante comunicado del Ejército, seguiremos pendientes de esta historia, pero vámonos a Isgaura. La realidad, venían desde meses atrás cubriendo los huecos. Otra cosa es que ahora, pues, trascendió. Pero las fallas en la capa asfáltica, Andrea, venían de tiempo atrás. Exactamente, entonces estamos en Facebook Live, estamos mostrando ahí las imágenes que se conocieron por estos días con esas grietas y esos huecos, pero queremos saludar a esta hora a Edison Rangel, ingeniero mecatrónico, quien nos pasó las pruebas de las fotografías que él mismo tomó desde julio. Edison, usted aquí evidencia que estos huecos no son nuevos. Edison. ¿Edison? Ya vamos con Edison, pero mientras tanto vamos con Duber Alvarado. Duber, usted como líder social del municipio de San Andrés en el departamento de Santander, y le pido por favor que activemos el micrófono, también nos revela entonces que estos huecos son viejos. ¿Ya venían desde julio? Cuéntenos la historia. Buenas tardes, primero que todo. Sí, 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 señora, la verdad los huecos se venían presentando desde junio, julio más o menos. Inicialmente se hizo un reparcheo en la capa asfáltica donde estaban presentando las fallas, pero como 15 a 20 días después, esto se volvió a dañar lo que habían reparchado y otro tramo más. Sí. Quiero preguntarle por lo que empezó a decir la comunidad también cuando ustedes se dieron cuenta que hubo un reparcheo y que hubo unos arreglos. La comunidad empezó a darse cuenta y a denunciar desde esa época, y qué les decía la empresa, las autoridades. Sí, sí, señora, así es. Efectivamente, con el compañero, el ingeniero Edison Rangel, hicimos la denuncia a través de las redes sociales para que las autoridades locales como departamentales pusieran los ojos en el puente Esgaura, porque pues hace 7 meses fue que le dieron apertura. Realmente eso fue como en marzo y pues acá no es mucho el tráfico que pasa, no hay tractomulas, no hay tractomulas ni tráfico pesado para decir que de pronto por el peso de los carros Es que, podrían afectar, don- podrían afectar la capa asfáltica, y también teniendo en cuenta que en ese tema, que para esa fecha, en marzo, fue que inició la cuarentena y por lo menos los buses intermunicipales, que son los que más transitan, pues no había, hasta hace poco se volvió a reactivar el tema de los transportes intermunicipales. Entonces, mejor dicho, no se estaba usando el puente al 100%. óigame, don Duber, pero usted nos dice el puente no se está usando al 100%. Digamos que usted hoy pudiera a esta hora pararse en uno de los extremos del puente Isgaura. ¿Cuántos carros pasan por hora? Porque uno supondría que un daño a la capa asfáltica se da es por el uso y el uso y el uso y el constante paso de vehículos. En una hora, ¿cuántos carros podrán pasar más o menos por el puente? Yo creo que por ahí unos 15, 20 carros, o sea, no es mucho el tráfico, porque en realidad esta vía, la vía Curos-Málaga, el tráfico no es muy abundante que digamos, o sea, es muy raro.
como le digo, del transporte intermunicipal, que son las empresas Cotrans, Copetran y Flota Cáchira, que son las empresas que prestan el servicio intermunicipal, Bucaramanga, Málaga y los municipios en la vía, que son Huaca, Molagavita, y pues generalmente los transportadores, los buses que van hacia la zona rural o sí, no es mucho, yo le pongo unos 20, 30 vehículos que pasen en constante en una hora, pero como le digo, no O sea, son. el puente se la pasa, don Uber, más tiempo vacío, sin paso de vehículos que con constante tráfico. Sí, o sea, eso es verdad porque poco tránsito en comparación a otras vías que son de constante flujo, como la troncal del norte, como la troncal de Málaga con Cúcuta, que sí pasan tractomulas, por acá no pasan tractomulas, entonces no hay mucho tráfico, ni el tráfico es tan pesado que digamos. Sí, precisamente en enero de este año se recibió a satisfacción por parte del Fondo de Adaptación y del INVIAS este puente después de todos los problemas que hubo y las pruebas de carga y los estudios que se hicieron y los informes. Pero en la realidad, ¿ustedes cuánto tiempo pudieron disfrutar del puente sin que tuviera ningún inconveniente? Pues en realidad, desde en enero que no se hizo, que digamos que la comunidad le dio apertura a esto por ello mismo, porque digamos una inauguración así formal por parte del gobierno nacional no se hizo, no vino el presidente ni vino nada, en realidad por ahí unos 2 meses. Claro. Ya estamos en comunicación con Edison Rangel. Activemos su micrófono, por favor. Edison, usted, pues como ingeniero y también como persona cercana a este municipio de San Andrés en Santander, ingeniero mecatrónico, usted fue el que tomó estas fotografías que estamos viendo, que evidencian que los huecos vienen desde julio. Háblenos acerca de estas fotos, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, realmente, exactamente el 5 de agosto fueron las primeras fotografías que tomé. Fue de casualidad. Estábamos en pandemia en esa época aún, estaba muy fuerte. Las publiqué en redes sociales, hice la denuncia pues pública y enseguida, como a los 3 días, pues así se hace la reparación de estos tramos que hayan presentado una falla que se denomina piel de cocodrilo. Un mes después, ya como el 17 de septiembre, nuevamente transitando por el puente, encuentro que se presentan nuevamente las fallas en otros puntos. O sea, lo que ellos hicieron fue reparchar, pero lo que pedíamos es cambiar todo el pavimento. Ya la tercera denuncia se presentó con el diputado Ferley Jaimes. En esta ya se exigía pues la reparación de toda la capa asfáltica y de darle una solución al tema de las barandas, debido a que se salió de su eje, puesto que el puente, al ser un viaducto, es el puente colgante, es dinámico en su estructura, la tubería debe desplazarse. Señor Edison, precisamente sobre las barandas y digamos, la capacidad de hundimiento de esos huecos, ¿qué tan grandes son? Porque los vemos por imágenes, pero puede que la magnitud no sea la misma. Hablando con SACIR, ellos decían que son muy pequeños los huecos, pero ustedes dicen que son bastante grandes. ¿Por el tema de barandas o...? Barandas, en cuanto al desplazamiento de barandas, pero primero los huecos, la magnitud del hueco. Lo que pasa es que esos son 2 calibres de tubería, la una desplaza dentro de la otra, ¿sí? Y eso es pues muy normal en ese tipo de estructuras, que se debe, o sea, el problema fue que de pronto tuvo una flexión máxima, el cual permitió que se desencajara, se saliera de su eje la tubería interna. Eso ya es problemas de cálculo de los ingenieros de diseño de este tipo de barandas, ¿no?
no calcularon que se pudiera haber salido el eje interior de la tubería, ¿sí? Sí. Pues don Edison, don Duber, muchas gracias por darnos estas voces desde la zona donde se encuentra ubicado este puente, que ha sido pues objeto de comentarios, de críticas y sobre todo de inquietud desde el momento en que se vio esa primera imagen, la del puente acordeón, que será ese nombre que le acompañará yo creo que por muchos años. Buscamos a SACIR, hace unos días habló Carlos Rosado, vocero de esta firma contratista aquí en la W, y ya no va a volver a hablar con medios de momento, Paola, pero sí nos enviaron alguna respuesta a estas inquietudes que se generan y que sobre todo inquietan a los vecinos, que ven que desde hace 2 meses se viene levantando la capa asfáltica en el puente, en un puente prácticamente nuevo. Sí, pues sobre eso rápidamente le cuento, Juan Pablo. SACIR dice que pues la estructura del puente Isgaura en ningún momento ha estado en riesgo y así se ha demostrado a pesar de estos problemas en la capa asfáltica, en lugares muy puntuales en donde se han presentado descorches y pues esto, según SACIR, no tiene relación alguna con la seguridad estructural de la obra. Ellos dicen que pues una vez se evidenció esta situación, decidió motu propio reponer toda la capa asfáltica, pero pues esto estaba previsto para realizarse durante el primer trimestre del año. Eso quiere decir que ellos reconocen que estos problemas se vienen presentando desde mucho tiempo antes. Sin embargo, pues por el tema de la pandemia y el confinamiento decretado por el gobierno no se pudo hacer este procedimiento y se cambió el cronograma, que fue puesto en conocimiento de las autoridades del INVIAS, del Fondo de Adaptación y también de la Interventoría, y pues que en eso están trabajando entonces, en hacer todo este reparación, este reparcheo para solucionar esos inconvenientes que, repito, según SACIR, no ponen en riesgo la seguridad de la estructura. Melissa, desde Bucaramanga, ¿qué nos quiere decir? Bueno, yo quiero agregar algo porque nosotros estuvimos allí en la inauguración del puente, Juan Pablo, y hay que decir primero pues que el puente fue entregado sin iluminación, se ha dicho en bastantes o pues varias ocasiones, y lo que dices decir es que pues la iluminación no venía en el contrato, pero eso es muy peligroso porque en esa zona hay mucha, digamos, a las 4 de la tarde pues se pone como opaco el día y realmente no hay luminosidad, y también las barandas antisuicidio tampoco fueron pues instaladas, que tampoco venían en el contrato, pero este puente pues parece ser que está pues a medias por este tema porque hace falta muchas cosas. La realidad del puente Isgaura. Y eso que le quedó viendo lo de la interventoría, Juan Pablo. Mañana me cuenta qué es lo que está pasando con la interventoría del puente Isgaura. 1:58, doctor Hernán Peláez, buenas tardes. Buenas tardes. De los nudos que se están presentando. Mire, usted sabe que en la carrera séptima se destinó un carril para la ciclorruta. Correcto. Perfecto. Entonces eran 3, restaron 1, quedan 2. Y pretenden que los particulares